Mazatlán-Durango, terminamos la México-Tuxpan de inmediato y estamos terminando o tratando de terminar integralmente las obras completas y dejar lo que está fijado como compromiso terminar, hacer el esfuerzo máximo dentro de esta estrechez financiera para lograrlo. En el caso de California, que hemos estado ahí en varias ocasiones, en mucho contacto con el gobernador y viendo las prioridades dentro de la posibilidad de avanzar en esto que no es tan sencillo. En el caso de la vía alterna, que le pusimos una gran atención para poder reanudar el servicio por lo importante que es para el Estado. Carretera además de bella, una carretera importantísima económicamente, y hemos ido avanzando conforme se ha podido, primero en la solución del problema y posteriormente en la atención a la vía alterna. Tenemos ya el proyecto ejecutivo de la vía alterna, que sin proyecto ejecutivo no es posible hacer nada. Es el que va a registro, es el que va en un momento dado a costo-beneficio. Sin duda se necesita, pero el trámite se tiene que cumplir. Se vio ya con el FONADIN, que es el Fideicomiso en Banco de México, que apoya este tipo de obras cuando no existe el recurso público para poder realizarlas. Y tengo la información que se van a pedir los recursos para la obra, iniciar la obra antes de terminar 2016. Y me informan, yo lo voy a verificar personalmente y se lo comentaré a usted y le pido al responsable que lo registre para hacerlo y que no se me pase de esta semana misma hacerlo, que el FONADIN está de acuerdo ya en que se haga esta obra, una obra que sabemos lo importante y lo necesario que es. La obra durará 20 meses, me dicen, teniendo la tierra. Obviamente pido aquí el apoyo y le pediré el apoyo al gobernador para que lo que falte de la tierra, el derecho de vía, que aquí se habló ya, lo podamos tener. Pero bueno, creo que es una respuesta que le ofrezco al senador, llevar un seguimiento personal de la misma. La primera etapa, el libramiento de Ensenada, tiene 22.23, o sea, 22 kilómetros, en números 22.2 kilómetros. Se llevan ya construidos 19 de ellos y el ofrecimiento que tengo aquí, en 2016 se termina el viaducto Colinas del Rey en el kilómetro 19 y con recursos de 2017 se terminarán los 3 kilómetros faltantes. Esto le digo que lo asumo como compromiso de que lo hagamos en el entendido que requerimos presupuesto aprobado en 2017, que por lo que veo aquí debe de estar considerado en el PEF. Veremos cómo sale ya de la Cámara de Diputados, a efecto de informarle de inmediato, pero creo que por lo que falta, senador, le puedo asegurar que es una obra que así no traiga recursos, creo que es de las obras de enorme beneficio, con un saldo bastante moderado, como para no poder comprometerla aquí con usted. Y del puente peatonal, efectivamente es un éxito. Yo creo que lo importante de lo que estamos tratando de hacer, más que en un momento dado la exigencia que hay, y que yo pido, por favor, que cuando se vea algún problema en algún aeropuerto se nos puede informar. A veces tenemos sí una supervisión de autoridad, pero no una supervisión de pasajero, lamentablemente. Ojalá lo pudiéramos tener. Creo que es un puente muy exitoso para México. Es en estas épocas, y así lo sentimos, algo que apoyamos para darnos mejor conectividad con el país del norte, para darnos más puertas de acceso con el país del norte. Llevábamos muchos años sin concretar nada. Tenemos este puente que nos da unidad, nos da un tránsito a los pasajeros, no es discriminatorio, simple y sencillamente al que viene en avión, un tránsito rápido a Estados Unidos, librándole el problema de tener que pasar por tierra. Creo yo que el beneficio es que se ha incrementado el pasaje de manera muy importante, se ha incrementado el turismo, se ha incrementado sin duda el paso de muchos nacionales y extranjeros hacia ese territorio, que trae como consecuencia un mayor gasto. No hay un beneficio desde el punto de vista
más allá de la concesión que ya tiene el grupo aeroportuario que lo administra. Dicen que el número de pasajeros aumentó en un 30% en los primeros 4 meses. Eso evidente es turismo, es gasto, es ingreso, es desarrollo, es empleo. Creo que esto da tema a los puntos. Coincido que tenemos que mejorar, y lo hemos estado haciendo permanentemente, en lo que son las casetas de cobro. Ha sido un reclamo de hace muchos años, tampoco hay que dejarlo como un reclamo del presente. Nos atrevimos a hacer un cambio fundamental de tecnología. El problema que había antes era inmanejable. Ahora estamos haciendo, y yo espero que en lo que diga no me vaya a equivocar, porque lo estamos haciendo con la mayor exigencia, encuestas permanentemente de satisfacción de las casetas de cobro. A mí no me dejen lo personal satisfecho, soy el primero, porque utilizo mucho las carreteras, soy el primero en quejarme cuando veo una irregularidad. Aquí mismo en la capital, que no tenemos jurisdicción, le hemos ayudado al jefe de gobierno para mejorar el paso con mayor tecnología en las casetas, y lo vamos a seguir haciendo permanentemente. Aquí está el responsable directo, no está el director de Capufe, que sería el de esas carreteras, pero lo vamos a seguir haciendo. Sabemos que es un problema, sabemos que hay sensibilidad, sabemos que es un tema que si se paga, se tiene que tener una respuesta por ese pago. Creo que este comentario deja ver el esfuerzo que estamos haciendo por tratar de mejorar un servicio que era verdaderamente reprobable y que ahora, de acuerdo a las encuestas que estamos haciendo, ha mejorado sustancialmente. Queremos todavía que mejore mucho más. El derecho de vía, no puedo negarlo, creo que es un problema que tenemos. Me quedo con la conclusión de este comentario que hace usted, senador, de hacer más para vigilar ese derecho de vía. No tenemos en la Secretaría, lo digo con toda claridad, forma de hacerlo. Tenemos que tener ayuda de gobiernos locales, de gobiernos municipales. Tenemos que generar estrategias para que en un momento dado se respete el derecho de vía federal, que creo que en su gran mayoría está respetado, pero hay muchos sitios, tenemos algunas carreteras en donde los anuncios espectaculares, violando claramente el derecho de vía y violando la ley claramente, que también pues muchas veces sin la colaboración de empresas que sean más solidarias con el Estado de Derecho en México, imposible no hacerse. Estamos en una lucha permanente por retirar anuncios que nacen como margaritas de la noche a la mañana, pero sí es un problema que se tiene, y creo que es un problema que debe de abordarse también, como otros muchos, en otras instancias, porque de no hacerse, simple y sencillamente no existen los elementos para poder atacarlo. Creo que también legislar sobre el tema. No quisiera hablar yo del Estado de México porque luego no quiero también decir que referencia, pero dejamos allá una legislación que todo el que invade el derecho de vía incurre en delito penal. Y yo creo que es algo que debe de hacerse a nivel federal para hacer respetar que el derecho de vía, que es propiedad de la nación, se respete, no sea invadido y no sea utilizado para fines que no sean exactamente el que corresponde, tanto el del ferrocarril como el de las carreteras. Senador, si algo se me pasa, le pido una disculpa, pero estaré personalmente atento para poder platicar con usted. Gracias. ¿Quiere hacer uso del derecho de réplica? Adelante, senador Blázquez, por favor, si le ponen sonido en su escaño. Muchas gracias, señor secretario. Será la única intervención que tenga posterior a la presentación que hice en la tribuna. Le cambio la réplica por un compromiso, señor secretario. Si pudiéramos hacer el compromiso de que en un término de 2 o 3 semanas pudiera usted recibirnos en su despacho a los compañeros senadores de Baja California, Hermosillo, Rufo, en su despacho, señor secretario, para que pudiéramos, dentro de su equipo de trabajo, pues ya desarrollar la ruta crítica de estas 2 obras, tanto la del tramo alternativo y del Libramiento Ensenada, que son obras que, se lo digo con conocimiento de causa, marcan un antes y un después en aquella entidad. Entonces, si pudiéramos aquí mismo fijar ya la agenda, creo que mis compañeros están en la disponibilidad
para poder sacar el compromiso en ruta a la recta final de esta administración. ¿Le parece? Muy concreto. Gracias, senador Blázquez. Con gusto. En 2 semanas, yo salgo la semana que entra a una cuestión de la OASI, pero la otra semana espero que ahorita mismo estemos dando la fecha a usted, senador, con mucho gusto para recibir a los senadores. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, secretario. Pues tiene la palabra para formular la pregunta por parte del Partido Verde Ecologista de México el senador Gerardo Flores. Adelante. Muchas gracias, presidente. Quiero hacer preguntas muy concretas sobre 2 temas. Uno es el de la transición a la televisión digital terrestre y todo este programa de reparto de televisiones, que sin duda alguna fue un descomunal esfuerzo. Sabemos que se repartieron 10.1 millones de televisiones, que eso permitió que muchos hogares de nuestro país pudieran estar preparados para el apagón analógico de finales del año pasado. Pero también sabemos, por ahí, por lo menos es la información pública que hay disponible, un estudio de uno de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que él, con una metodología que él desarrolló con su equipo y con la información pública disponible, pues hizo un estudio y él llega a la conclusión de que al día del apagón o al cierre del año pasado, cuando se da el apagón, pues lamentablemente hubo una afectación de cerca de 22% de los hogares, lo que hablaría de que aparentemente no hubo una gran eficacia en el programa del reparto. Yo estoy seguro que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene sus propios números, pero a mí me gustaría, y sé que en este momento usted no puede quizá aportarlos, me gustaría que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se comprometiera a hacer público también algún estudio o alguna memoria sobre este importante esfuerzo, porque sin duda no podemos darnos el lujo de debatir públicamente con números quizá que son de una parte, sin tener números también los que digamos puedan considerarse como los oficiales. Creo que para enriquecer el debate es muy importante contar con esa información, y en particular de este tema de la televisión digital terrestre y del reparto de las televisiones. Una pregunta que yo hice hace prácticamente un año, cuando ya estaba en marcha el reparto. En aquel momento yo pregunté en una reunión, si mal no recuerdo, fue justamente una reunión que en lugar de la glosa o de esta reunión que se llevamos a cabo hoy, se programaron varias reuniones con los funcionarios de la Secretaría. En aquel entonces, si mal no recuerdo, a la subsecretaria de Comunicaciones yo le pregunté si tenían conocimiento o idea de cuántas de las televisiones que se habían repartido hasta ese momento estaban siendo ya utilizadas para accesar a Internet, porque ese era uno de los argumentos que se nos dieron de por qué era importante repartir pantallas y no decodificadores. La misma pregunta le haría yo el día de hoy, si se tiene ya una estadística de cuántos de esos 10.1 millones de televisiones están siendo utilizados en esos hogares para acceder a Internet. Otra pregunta que yo hice en aquel momento y que lamento mucho que no tenga yo respuesta al día de hoy es sobre los derechos de la banda de 700 MHz, porque para el ejercicio fiscal 2015 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones hicieron público un documento por el cual establecían los argumentos de por qué las cuotas de derechos debían estar en determinado nivel. Para el siguiente año, la Secretaría de Hacienda, a propuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, propone al Congreso una reducción de esos montos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un año antes había dicho que estaban bien. Un año después proponen una reducción del 90%. Yo en esa reunión de hace un año pedí que se nos hiciera llegar el documento que justificaba, al igual que un año antes se había justificado por qué el valor para el 2015, por qué se estaba proponiendo esa reducción del 90%. Al día de hoy, al menos al Senado de la República, no ha llegado ese documento y no he visto que se haya hecho público. Esas son mis preguntas y solo quiero hacer un par de comentarios finales sobre reiterar lo que ya dijo mi colega el senador Pozo sobre la Comisión Especial de Seguimiento del Nuevo Aeropuerto. Es muy sencilla la respuesta.
El Verde no ha designado a nadie en esa comisión especial porque estamos convencidos de que la comisión indicada para ese propósito es la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Y un último comentario, que me resulta muy paradójico que un senador de la izquierda, un senador de Morena, esté preocupado por los vuelos, que no haya vuelos privados a la Ciudad de México y que los vuelos privados se tengan que ir a Toluca. Yo le aconsejaría que vuele en aviones comerciales, señor senador. Gracias, senador Flores. Senador, secretario Ruiz Esparza. Perdón, secretario Ruiz Esparza. Gracias. Gracias, senador Flores. A ver, trataré. El estudio que presenta el comisionado del IFT, siento yo, respetando totalmente su capacidad, pero tomando los argumentos del presidente comisionado del IFT, creo que no tiene un sentido ni legal ni un sentido técnico claro. Y lo digo por lo siguiente. Uno, el mandato constitucional era entregarle una garantía de transición a la televisión digital a los integrantes del padrón de la sede Sol de los hogares de más bajos recursos. Esa era nuestra guía, era la ruta. Sedesol nos iba diciendo quiénes eran los integrantes de ese padrón por estado. No teníamos nosotros juicio de ninguna manera sobre la integración de ese padrón, que bueno, era obviamente respetado por hacerlo la dependencia correspondiente, y se cumplió, dice la Constitución, dice la ley, el transitorio correspondiente, entregárselo este derecho a través de un instrumento que le permita seguir viendo la televisión digital, mínimo al 90% del padrón de Sedesol. Y con ese rubro se cumplió. Se entregó al 95% del padrón de Sedesol una televisión. ¿Por qué una televisión? Creo que vale la pena recordarlo. Estaba pensándose entre un decodificador y una televisión, se hizo el análisis correspondiente, se valoraron precios, el decodificador ya instalado en domicilio con la televisión ya entregada en mano al beneficiario. Se veía claramente que la televisión era un instrumento mucho más manejable para una persona menor, mayor o adulto mayor, que eran muchos de ellos, que un decodificador, y se tomó la decisión, uno, en razón de que era más manejable, dos, su duración es de 10 a 12 años, en tanto que un decodificador es de 2 a 3 años. 3, reduce la televisión digital el consumo de electricidad en un 60%, lo cual era un ahorro inmediato para el bolsillo de las personas que recibieran este beneficio, y se pronosticó que en un plazo X, 10 o 12 años, no recuerdo ahorita bien, era un programa autofinanciable con el ahorro de electricidad que iban a generar los 10.1 millones de televisiones que se entregaron en todo el país. 2, no sé, en un momento dado, cumplirle cómo entregarle el estudio correspondiente. Sé que fue información oficial que recibimos del IFT, fue una encuesta que realizó, el 93% de los hogares del país cuentan con televisión, con señal digital de televisión. ¿Esto qué significa? Que o tienen ya una televisión digital, que desde luego en estos hogares están personas que compraron la televisión por ellos mismos, o tienen televisión de paga. Me comprometo a hablar con el IFT para que podamos hacerle llegar al señor senador los datos que en un momento dado nos dejen tranquilos de que esta cifra es correcta y que rebate directamente la cifra del 22% de los hogares sin señal digital, que fue la que dio el comisionado Adolfo Cuevas. El tema acceso a Internet, son televisiones que tienen la posibilidad de acceder a Internet. En su momento se pensó que pudiera ser algo, y quizás
se analizó públicamente que pudiera ser un beneficio adicional. Se buscaron con los proveedores del servicio la posibilidad de que pudiera venir integrado. No se encontró solución al tema. Está el dispositivo para poder conectarse a Internet. Es algo que tiene que, así se entregó la televisión, tiene que sufragar el dueño de la televisión para poder usarla como pantalla, teniendo que comprar en un momento dado el dispositivo que lo conecte a Internet y el teclado mismo del Internet. Así fue como ya se asumió el compromiso público. No tenemos cifra de cuántos están conectados a Internet. No creo que podamos darle una respuesta rápida a este tema. Tendría que ser, si tenemos el domicilio de cada quien, podríamos hacer la consulta. No sé si valiera la pena en un momento dado hacerla. Creo que ya expuse las razones por las que en un momento dado fue preferible entregar una televisión a entregar un decodificador, y creo que son razones muy justificables. Espero contestar las preguntas, señor senador, y si no, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, secretario. Senador Flores, para la réplica. Sí, gracias, presidente. Pues muchas gracias por la respuesta, por el tema de los televisores que estarían siendo utilizados para acceder a Internet. Ojalá y se pueda hacer un ejercicio para poder contar con esa información posteriormente, porque si parte de los esfuerzos van dirigidos a darle mayor conectividad a la gente, me parece que teniendo ese instrumento en los hogares valdría la pena saber cómo se está utilizando. No me respondió sobre el tema de la banda 700, creo que es un tema que podríamos conocer, vi algún documento posteriormente que nos hiciera llegar, pero sí recalco el hecho de que ese estudio nunca llegó. El Congreso, estoy seguro, obró de buena fe porque ambas cámaras aprobamos esa propuesta del gobierno federal de reducción del 90%, y me parece que sí es muy importante que en ese esfuerzo de colaboración de los poderes podamos tener siempre mejor información. Creo que aunque ya ha transcurrido un año de esa aprobación, es todavía muy oportuno conocer las razones de por qué se redujo ese monto en esa proporción tan grande. Sobre el tema de los estudios, y qué bueno que usted mencionó algunos comentarios del comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque a mí la verdad me parece un poco complicado que unos comentarios de un documento bastante sencillo, que casi tiene el carácter de un comunicado de prensa de la comisión del instituto, desvirtúe un esfuerzo serio que me parece, quizá está equivocado en sus conclusiones, pero la seriedad con la que hizo el estudio este comisionado creo que no la podemos cuestionar. Tan es así que en sus propios comentarios creo que no difieren tanto lo que señaló el presidente del instituto con los hallazgos del comisionado Cuevas, porque la cifra que usted menciona del 7% es a junio de este año, pero ese mismo documento que divulgó el presidente del instituto dice que en diciembre el número de hogares o el porcentaje de hogares afectados era del 15%, cuando el comisionado Cuevas dice que es de 22%. Creo que hay una diferencia como de 7% entre ambos números que valdría la pena, y por eso digo que es muy importante que podamos tener un estudio más profundo para realmente conocer qué pasó en esa parte. Por mi parte es cuanto, señor presidente. Ofrezco el documento, con mucho gusto, el de la reducción, que es decisión de Hacienda, pero ofrezco enviarlo con mucho gusto. Muchas gracias. Señor secretario, antes de continuar con esta primera ronda de preguntas, lo que le queremos pedir es que cuando se fijó posición de los distintos grupos parlamentarios, pues hubo una serie de cuestionamientos, no como preguntas formalmente hablando o tal, y sin embargo sí nos gustaría que cuando usted tenga la palabra vea cómo puede ir acomodando las respuestas a esas preguntas, porque todos los posicionamientos tuvieron sus preguntas, entonces para tratar de satisfacer lo más que se pueda. Segundo, le entrego aquí, de parte del senador Jorge Toledo, unas preguntas por escrito que nos ha dejado, me lo pidió el señor Pozos Lanz, para que por favor le puedan dar respuesta por escrito a la brevedad, y también nada más una pequeña aclaración considerada pertinente para continuar con las preguntas. Es recordar que con el cambio
por nuestra reforma constitucional y la ulterior Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, todos los temas relacionados a concesiones de telecomunicaciones, incluida telefonía, todas las formas, radio, televisión, etcétera, pasaron de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Instituto Federal de Telecomunicaciones íntegramente. Esto a lo que nos debe llevar es, primero, pues a precisar digamos, el tipo de preguntas que hagamos, y segundo, porque sí creo que con independencia de que sea un órgano autónomo constitucional, sí debemos también mandarlos llamar para que ellos nos digan cómo están las cosas en todo ese sector, en todas las tareas que ellos tienen encomendadas, porque es un informe del presidente de la República, pero pues en la glosa no están considerados estos órganos. Yo pienso que aquí tenemos muchas dudas y que próximamente me pondré de acuerdo con el senador Zoe Robledo para ver la manera de llamarlos a comparecer al Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y que ellos puedan abundar ya en las materias que son propiamente dichas de sus atribuciones. A continuación tenemos la intervención de la senadora Iris Vianey Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, por favor. Sí, adelante, senador. El sonido, por favor, en el escaño del senador Mayans. Sí, en mi participación hice algunos cuestionamientos y algunas preguntas al secretario que me gustaría que le diera respuesta puntual. Sí. Es justo lo que le estoy pidiendo al secretario, de que no vaya a dejar ninguno de estos cuestionamientos. Incluso yo hice algunos en la intervención inicial. No, ojalá, pues, aunque se tome unos minutos más, aunque se tome unos minutos, pero que no le deje de contestar ninguna al senador Mayans y en general todos los que fijaron posición de los grupos parlamentarios. ¿Y entonces qué sigue? ¿A qué horas participo nuevamente? Ah, no, pues usted ya no. Pero, ¿Perdón? No, ¿Cómo está? Es Iris Vianey, y entonces viene la réplica a cargo de la senadora Luz María Beristain. Después va a venir la pregunta por parte. O sea, yo del ya senador. me quedé como el ciego y el sordo. No oigo, ni veo, ni Es escucho. que ustedes escogieron fijar posición, o sea, usted fijó el posicionamiento del grupo parlamentario, entonces así fue el acuerdo de ustedes internamente. Pero por eso le estamos pidiendo al secretario pero puede ser que no deje de flexible, responder, ¿no? Porque ¿no? Y sabe que además, si esto no es de partido político, Ya lo sé, presidente, hombre. esto es del pueblo de México. ya lo sé. Y sabe que por eso yo digo que luego los formatos estos son muy estrictos, son muy estrechos. Pero que usted los hace estricto, No, camisa hombre, de que va, fuerza. Soy más flexible que bueno. No. Pero lo que podemos hacer, secretario, es que con independencia de todo lo que aquí agotemos, ¿sí?, luego organicemos reuniones muy particulares para ver temas que queden pendientes y que necesiten un desahogo mucho más puntual y más amplio, hombre. Digo, porque Aquí nos podría hago- dársele la palabra al secretario que mis cuestionamientos y mis dudas lo pudiera decirlo, aquí Bueno, aclararlo, en fin. ¿no, presidente? Y decirle a mi amigo del verde que está más verde y despistado, qué bárbaro, amigo, ¿eh? Lo único verde es el rabo, ¿eh? Listo. Presidente, ¿puedo comenzar? Muchas gracias. Como secretaria de la Comisión de Comunicaciones y Transportes e integrante del Grupo Parlamentario del PRD, le doy la bienvenida al secretario Ruiz Esparza, a Mónica, subsecretaria, gracias, a la gente de Oficialía Mayor, por acompañarnos en esta comparecencia y debido a los posicionamientos de los grupos parlamentarios y los macrotemas que se están abordando en esta comparecencia, me veo obligada a hacer un par de preguntas y enfocarme a lo que considero en este momento lo más importante para la izquierda mexicana y lo que la ciudadanía que está detrás de los televisores viéndonos en este ejercicio republicano de rendición de cuentas quiere saber. Optar por los más pobres, el indignarse ante la exclusión social es una prioridad de los legisladores de izquierda. Permítame, senador Flores, si son tan amables de poner atención a la oradora. Gracias. ¿Sí me ponen atención? Ustedes dos compañeros, porque bueno, fijaron posición del grupo y yo soy secretaria de la comisión, yo los escuché, denme chance, ¿no? Para la izquierda es importantísimo el indignarse ante la exclusión social, el indignarse ante toda forma de injusticia, el considerar una aberración cualquier exclusión social.
Y lo que estamos viviendo a partir de las reformas estructurales de Estado y de los pasos que hemos dado en la legislatura actualmente es que se está polarizando, y con esto no quiero, no digo que no sea prioritario el progreso de las masas, ¿sí? No estamos en contra de las grandes obras de infraestructura, al contrario, estamos a favor. Pero ¿qué sucede con temas primordiales como los caminos rurales, los caminos sacacosechas, las servidumbres de paso? ¿Qué sucede con las comunidades de alta y muy alta marginación? Es de aquí de donde nos interesa mucho el tener la oportunidad de que la SCT pudiera hacer un esfuerzo aún mayor. Voy a leer algunos datos muy breves para formular este par de preguntas, y es que en el 2017 la dependencia tiene previsto ejercer 77,723.3 millones de pesos, lo que es el 28.5 menos que lo autorizado para el 2016, en lo que tiene que ver con la red, con el presupuesto presentado del monto destinado para la obra ferroviaria, y 7.112.8 millones de pesos ante un entorno complejo económico donde se nos obliga a reducir costos en el tema carretero, portuario, etcétera. Es importante que destaquemos que solo vamos a tener 11,945.5 millones de pesos para la construcción y modernización de caminos rurales. Y en caminos rurales de manera específica tenemos solo 4,855.6 millones de pesos. En proporción, según los datos que yo tengo, lo consulto también con el secretario a ver si es así, es el 70.8% menos que en el 2016. 70.8% menos que en el 2016. Es preocupante porque las comunidades de alta y muy alta marginación, la gente que menos tiene, los pobres, los que nos pusieron en el lugar donde estamos, tienen cada vez menos presupuesto y menos acceso a poder sacar sus productos en estas áreas rurales. Este tema me preocupa y me gustaría saber, secretario, si hay alguna posibilidad de que en los remanentes del presupuesto pueda ampliarse en el presupuesto para caminos rurales, sacacosechas de las áreas de alta y muy alta marginación. Y una segunda pregunta, si es posible que tengamos un convenio, o si este ya existe, porque no lo conozco, soy secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, un convenio entre la SCT y Seguridad Pública por el tema tan delicado de los delitos del fuero común en los tramos carreteros. Ya lo mencionaban, asalto a mano armada, homicidios en transporte público, etcétera. Si hay algún convenio con la Secretaría de Seguridad Pública para atender este tema y si hubiese la posibilidad de que lo tuviéramos. Muchas gracias. Adelante, señor secretario, con su respuesta. Sí, yo creo que sí. Vamos, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Pregunta acabarlo con... Una disculpa, senador Flores. Le paso esta tarjetita que en donde viene respuesta precisa, puntual a la pregunta que usted nos hace, y que fundamentalmente la razón de haber reducido los derechos de manera tan importante es para dar el incentivo, es la aportación del gobierno, aunque va a ser la red compartida totalmente inversión privada, pero esa es la aportación del gobierno para poder llegar a zonas que no tienen la capacidad de pago. De ahí, como vimos en el video, que el costo del servicio podría reducirse hasta en un 50%.
y es esta aportación que hace en una especie de APP, de asociación pública-privada, el gobierno de la República, para incentivar a que se lleve el servicio a esos sitios en donde no hay la capacidad de pago correspondiente. La información, me dice Mónica Aspe, que ya se tiene, pero verificaremos hoy mismo, de que no haya duda, de que la comisión la tenga y que el senador la tenga, Mónica, por favor. Tengo aquí varios comentarios, les pido su comprensión de mi falta de práctica parlamentaria y de orden, aunque trato de estarlo, pero les pido esa comprensión porque realmente son muchísimos temas. Creo que ya abordé lo del senador Flores. Dejo ahorita un momentito a la senadora Iris Vianey también el comentario. Hay insistencia, se ha manejado de diferentes formas, sobre la banda 2.5. ¿Por qué? El diferimiento de la licitación, que es una decisión del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo me sumé a esto, inclusive yo solicité que esto pudiera darse, porque no era lógico estar licitando dos bandas tan importantes, la 700 y la 2.5 al mismo tiempo. Era estarnos haciendo la competencia entre nosotros, era estar abaratando el mercado, no era una solicitud en un momento dado de ningún interesado, y estoy convencido de que la banda 2.5 sería ideal reservarla también para lo que es 5G, que es el siguiente paso en materia de Internet y que estamos a punto de requerirlo en este crecimiento explosivo que tienen los países, y México no es excluyente, en materia de necesidad de espectro. Entonces, este fue uno de los puntos que se planteó. Creo que se vio la conveniencia, hubo debate, y se vio la conveniencia de que no era conveniente estar licitando al mismo tiempo dos bandas tan importantes y tan útiles para el mercado, y creo que esa fue la razón fundamental por la que sí hubo el diferimiento de la banda 2.5 para el año entrante. Desde luego que no fue favorecer ningún otro interés que no fuera en un momento dado la conveniencia para el país. Registro el faltante del comisionado también para llevarlo a instancias del señor presidente. Ya comenté lo del comisionado Cuevas, que de ninguna manera mi comentario es denostativo de su falta de capacidad. Hablé del tema legal, que yo creo que en un momento dado hay que ver qué es lo que mandata la ley, la Constitución, en la obligación que tenemos a cumplir, y con esa obligación se cumplió. No estamos insensibles a que en un momento dado pueda haber hogares que no hayan podido tener acceso a este bien. Sin embargo, también hay estudios en donde hemos podido acreditar que si no el 100% del decil 1, el decil más bajo de ingreso, del decil 2, los dos más bajos de ingreso, prácticamente se les entregó una televisión o tienen satisfecha su necesidad de televisión digital. El decil 3 lo tiene cubierto al 97, 98%. El decil 4, que ya no estamos hablando de los beneficiarios, está alrededor del 92%. Y Mónica, te pido también compartir con el senador y con la comisión estos datos a efecto de que pueda haber tranquilidad, que realmente los deciles más bajos de ingresos quedaron satisfechos en sus necesidades. Una norma que es muy sensible, anoche estuve inclusive en una cuestión televisiva y que ha sido interés de muchísima gente, son los dobles remolques, senador, que hemos de manera muy rápida diré, la posición de la Secretaría es volver a revisar la norma 012 que la acabamos de revisar. Bajamos de 80 toneladas a 75.5 toneladas, la velocidad de una velocidad sin límite a 80 kilómetros, obligamos que hubiera GPS en todos los dobles remolques para saber a qué velocidad van por las carreteras desde el punto de vista de policía y desde el punto de vista del dueño de la empresa, y ya no pueden circular por caminos que no sean de alta especificación. Sin duda un avance, pero se necesita más porque no podemos ser insensibles a los accidentes que inclusive el día de hoy se presentó, el día de ayer se presentó. Tampoco podemos dejar de ver que estamos reduciendo los accidentes o que se están reduciendo los accidentes en un promedio de 10% anual. De hace 10 años que había 30,000 accidentes, si no me falla la memoria, Yuri, estamos teniendo en el 2015 16,000 accidentes. O sea,
Se ha reducido el número de accidentes, se ha reducido el número también de desenlaces fatales, pero tenemos que seguir haciendo un esfuerzo. Ya le pedimos, senadores, a la Secretaría de Economía abrir de nueva cuenta a la Comisión de Normalización la revisión de la norma y vamos a convocar un foro. Le vamos a pedir al Senado que nos haga favor de ayudarnos, tal vez de organizarlo, a efecto de que todos los interesados manifiesten sus intereses, sus puntos de vista, sus intereses, porque tenemos el doble remolque que traslada mercancías, que genera empleo, que traslada productos de básica necesidad, versus la posición en contra del remolque, que también es una posición muy fuerte. Creo que debemos escucharlos y debemos de tomar, señor senador, una definición sobre este tema tan importante, pero no dejar que sea un tema que vaya caminando, vaya presentándose sin que haya una respuesta de la autoridad. Es lo que estamos tratando de hacer. Otro tema que fue lamentable, 2 empresas que, al margen de los nombres, aquí los tengo, presentaron en licitaciones públicas documentación falsa sobre experiencia contractual. Presentaron documentos que no eran legítimos de su experiencia en el sector de la construcción. Se detectó por parte de uno de los responsables, se le pidió al órgano interno de control que hiciera una auditoría de los 2 casos que se detectaron a las empresas. Fueron licitaciones que se hicieron en 11 delegaciones de la Secretaría. Se vieron que eran documentos evidentemente falsos, no claros a la vista, pero sí a la luz de un experto. ¿Y qué se hizo? Una de las empresas de inmediato fue inhabilitada, de inmediato fue multada y hay denuncia penal en contra de esa empresa, al margen de que terminó las obras con satisfacción al 100%. Eso también lo verificó el órgano interno de control, que las obras estuvieran concluidas. Y en el caso de la otra empresa que se amparó, es una empresa que está inhabilitada, desde luego, que ya hay denuncia penal en contra de ella y estamos esperando que se resuelva el amparo para que también se le fije una multa muy importante. O sea, creo que esto es parte de lo que está sucediendo aquí. En las licitaciones, que llevamos 11.500 licitaciones en esta administración, un trabajo muy importante, se obra con base en la buena fe y con base también en la protesta de decir verdad. De ahí parte de la denuncia penal. Y las empresas mexicanas tienen que llegar con esa obligación de hablar de buena fe y bajo protesta decir verdad y no presentar documentos que no sean originales. No hay duda, la autoridad en este caso no tiene, y estoy seguro que hablo por muchas dependencias, la forma de estar verificando que las empresas digan la verdad. Pero cuando no lo dicen y se detecta, sucede esto que ya está en proceso. Recorte presupuestal, creo que es también, senadores, un problema grave que tendremos que afrontar. ¿Cuál es el compromiso que se asume? Le decía al senador Lozano hace un momento que tendremos que ver la forma de que las obras fundamentales del Programa Nacional de Infraestructura se lleven a cabo, sobre todo aquellas que tienen un mayor beneficio. Me refiero al aeropuerto, me refiero a los trenes, me refiero a autopistas, carreteras. Sí está sufriendo, y aquí la senadora Iris Vianey lo está haciendo ver, el tema de conservación. Tendré que ver, como responsable de este sector, qué hacemos para suplir el gran faltante que tenemos. Tenemos 7,000 millones de pesos, si no me falla la memoria. Necesitamos cuando menos el doble para mantener las carreteras federales en un estado que no sigan cayendo. Entonces tendremos que ver qué fórmula encontramos, ya la estamos viendo para poder hacer esto. Ejemplo, en el caso, sé que aquí uno de los senadores lo mencionó, la carretera Querétaro-San Luis Potosí, estamos por iniciar su reparación de fondo, hacerla prácticamente nueva, con base en un PPS. Va a ser esta carretera, otra carretera también en el sureste, senador Mayans, que también estamos viendo una reparación muy importante en las carreteras de allá, con un PPS que espero comentarlo de manera personal. Esto está a punto de darse, ya se dieron fallos y estamos a punto de iniciar obras. Pero esa es la forma
de encontrar fórmulas para decir, bueno, si no hay dinero no lo hago. No, estamos tratando de encontrar las fórmulas alternativas y Hacienda nos está dando todo el apoyo para poder seguir cumpliendo con los programas que se tienen comprometidos, pero no hay duda, sí hay un recorte muy fuerte, tenemos prácticamente el 50% del presupuesto que requerimos. Lo he dicho, tenemos que ser solidarios con esto. Creo que hay principios fundamentales que hay que respetar y bueno, no solamente ser solidarios con el recorte, sino también encontrar con imaginación fórmulas alternativas para dar solución a los temas. En el caso de puertos, no tenemos prácticamente más que muy poco dinero y sin embargo estamos generando obra en el puerto de Veracruz, Memo, por alrededor de 24,000 millones de pesos con dinero privado. Encontramos la fórmula también para que esto se pudiera dar de esta manera y se está generando de esta forma una de las obras más importantes que se van a hacer en el sexenio, que es el puerto de Veracruz, como un ejemplo. Seguiré después con algunos comentarios. Quiero referirme, si me lo permiten, al senador Mayans, en un momento dado los puntos que trajo. Secretario, si le parece, para poder ir avanzando un poco más, en la siguiente intervención. Adelante, con mucho gusto. Porque además acaba de cambiar el turno al VAT. Le agradezco, mi senador. Y el senador Mayans ya va a poder hacer también. Sí, entonces, el orden. Entonces, va a poder hacer dos preguntas, pero de todos modos yo creo que podemos ir contestando el resto de los posicionamientos en las siguientes intervenciones de su parte. Bueno, a continuación tiene la palabra, para la réplica, la senadora Luz María Beristain. Adelante.